Muy buenas noches para cada uno de ustedes. ¿Está haciendo calorcito? Soy yo el que tengo solamente calor. Hoy llevé mucho sol, se siente que estoy como quemado, ¿cierto? No me eché el bloqueador. A ver, ¿saben? Antes de iniciar, vamos a cantar ese corito que dice, fija tus ojos en Cristo, ¿ok? Entonces cantamos, oramos e iniciamos. ¿Listo? Cada uno de los que estamos aquí tenemos una realidad diferente. Y espero que por la gracia de Dios, al abrir su palabra, podamos escuchar las palabras que usted y yo necesitamos para nuestra realidad. Así que vamos a cantar, vamos a orar y vamos a iniciar. Oremos, cantemos. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Oramos. Querido y buen Dios, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque nos has llenado de vida y de salud y has permitido que lleguemos a este lugar. Permita que una vez que abramos tu palabra podamos encontrarnos contigo y podamos escuchar palabra de Dios para nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Como el tiempo es oro, yo voy a tratar de contar todos los textos. Los textos de esta noche están en 4 capítulos. Mateo 16, Mateo 26, Hechos Juan 21, Hechos 3 y Hechos 5. Allí van a encontrar todos los textos que voy a usar durante esta noche. Antes de iniciar quisiera contarles una historia. En cierta oportunidad una madre se quejaba y escuchaba las quejas de su hijo mayor sobre su hijo menor. Saben, eran 2 hermanos, pero el hermano mayor siempre se quejaba de su hermano menor. Y la queja era que el hermano menor le consumía gran parte de su pan. Siempre cuando estaban desayunando, el hermano mayor se quejaba porque el menor le consumía, o se le comía gran parte de su ¿qué? De su pan. Así que la madre se preguntaba, ¿cómo así que el hermano menor se le come el pan al mayor si es más grande? Un día, mientras servía el desayuno, observó a los 2 hermanos que estaban desayunando y notó algo muy interesante. El hermano mayor siempre cogía su pan y lo remojaba en el chocolate de su hermano menor. Cuando eso pasaba, se desborinaba, se partía y gran parte quedaba en el chocolate, en el vaso, en el recipiente de su hermano ¿qué? Menor. Y usted se preguntará, ¿y qué tiene que ver esa historia con el tema de esta noche? Saben, el pan que yo le he traído y que trae la palabra de Dios es para cada uno de ustedes de forma personal. Las palabras que vamos a decir no es para su esposa. Oye, mi amor, mira lo que están diciendo. No es para su hijo, no es para el hermano, no es para el líder, es para cada uno de forma personal. Así que cada uno va a recibir la palabra como si fuera para usted solito, como si fuera para usted solita. Amén. Y hoy quiero que respondamos una pregunta. Y la pregunta que quiero que respondamos es, ¿puedo yo ser diferente? ¿Sabe? Mucha gente escuchamos en la calle decir, yo soy así y qué. Pero también escuchamos palabras como, yo quiero dejar de ser irresponsable, yo quiero dejar de llegar tarde al trabajo, yo quiero, por ejemplo, dejar de ser chismoso, yo quiero dejar, por ejemplo, de ser criticón, yo quiero dejar de ser pesimista, yo quiero dejar de ser frío espiritualmente hablando. Siempre escuchamos frases como esas, yo quiero cambiar. Pero el yo quiero no es suficiente. Y esta noche en nuestra propia vida nos da a entender que el querer en sí no es suficiente. Es necesaria otra cosa. La Biblia nos dice algo muy interesante. Y en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13, dice que Jesús se reúne con sus discípulos y hace una pregunta. Y la pregunta que Jesús les hace a sus discípulos es, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Saben? La mayoría de nosotros, cuando escuchamos esta pregunta, ¿quién dice la gente que soy quién? Yo. Sus discípulos dijeron, pues algunos dicen que tú eres Juan, otros dicen que eres ¿quién? Elías.
¿Saben que la gente ya no anda buscando una iglesia donde las personas sepan mucho de la Biblia? ¿Saben que las personas ya no andan buscando una iglesia donde las personas oren muy bonito? ¿Saben que las personas ya no andan buscando solamente una iglesia donde sus miembros sepan muchos salmos? La gente anda buscando una iglesia donde sus miembros, donde sus feligreses sepan menos de la Biblia y vivan más de ella. Eso es lo que la gente en realidad anda buscando. Personas que vivan lo que realmente dice la Biblia, que vivan lo que realmente ellos dicen que creen y que crean en el que dicen que creen, en Cristo Jesús. Eso es lo que la gente en realidad anda buscando, algo diferente, porque ellos saben que muchos hablan bonito, muchas hablan bonito. Hace 2 semanas atrás estaba en el colegio, ya estoy de vacaciones, pero antes de salir de vacaciones, la hija de la señora de la tienda es muy amiga mía. De hecho nos decimos hermanitos. Y yo le mostraba la foto de una amiga de la iglesia. Y yo le preguntaba, oye, ¿y qué te parece esta muchacha? Y me decía, ella no es de la iglesia, ¿cierto? Parece que los únicos que no nos damos cuenta que somos cartas leídas somos nosotros. Parece que los únicos que no nos damos cuenta que todo el mundo nos observa somos nosotros. Y a veces a uno le preguntan, oye, ¿y ella es de tu iglesia? Yo me acuerdo de mi hermana siempre decía, no, ella es visita. Para no dañar la imagen de Dios. Es visita. De hecho, en algunas partes del mundo, para contratar a alguien, no tienen en cuenta tanto su hoja de vida, sino su perfil de Facebook, su cuenta de red social. Porque antes el refrán decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora es, dime qué pones en tu muro y te diré qué tan cristiano eres. Y la pregunta que yo me hago a veces es, ¿y qué hace un cristiano adventista del séptimo día? Porque estamos en la Copa América en esos días, ¿cierto? Entonces ahora voy a publicar la canción que está en la Copa América, que no tiene que ver nada que ver con los himnos. ¿Qué tiene que un cristiano adventista del séptimo día andar defendiendo políticos y política? No entiendo. Uno defiende lo que uno cree. Y como poco creemos y poco vivimos a Jesús, por eso a veces poco lo defendemos en vuestras redes sociales. Y Jesús hace una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la gente siempre va a dar una definición de Jesús de acuerdo a las personas que creen en Jesús. ¿Qué dirán las personas que nos ven acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús de acuerdo a mi comportamiento? Algunos dicen que tú eres ¿quién? Juan. Otros dicen que eres Elías, hasta Jeremías o algunos de los profetas. Porque nosotros siempre evaluamos nuestra vida espiritual en experiencia ajena. No, en la iglesia el hermano tal, la hermana tal y usted y yo. Ay, hermano, es que yo no sé predicar. ¿Cómo no sabes predicar? Si tú antes estabas sumido en el alcohol y ahora estás libre, ¿cómo no vas a saber predicar? Si tú has pasado por experiencias malucas, incómodas y hoy ya has aprendido, gracias a Dios, cómo salir de ello, ¿cómo no saber qué predicar? Nuestra vida es la gran predicación, la forma como Dios nos ha transformado. Todos tenemos algo que decir acerca de Dios, porque a todos Dios nos ha dado algo. Amén. Pregunto, ¿no te ha dado Dios algo a ti en la vida? Pues eso es el gran mensaje sobre el cual debemos hablar a las personas. Nuestra propia vida espiritual. Y si su vida espiritual no es óptima, entonces iniciemos a vivir para que seamos diferentes y podamos decirle al mundo con nuestro ejemplo que Dios existe, es real y nos puede transformar. Amén. Eso es lo que la iglesia, que la gente anda buscando. Y ahora Jesús cambia la pregunta. Bueno, ¿y qué dicen ustedes que soy yo? Ahora las cosas cambian. Ahora no es lo que piensen los demás. Ahora es lo que piense cada uno de nosotros. La mayoría anda buscando una iglesia en la cual pueda venir y pasar desapercibido, desapercibida.
Pero Dios anda buscando personas que puedan impactar la vida de los demás. Dios anda buscando personas que una vez nos entreguemos a Él, entendamos que vamos a pasar por diferentes cambios y diferentes situaciones. Pero que en cada una de esas cosas tienen que sentir que Dios va con nosotros. ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Saben, cuando uno lee el versículo 16 del capítulo 16 de Mateo, uno piensa, ¿quién es Dios? Y la definición de quién es Dios, cada una la tiene de acuerdo a su propia experiencia de vida. Por ejemplo, si tú estabas enfermo, enferma, ya para morir, y Dios te sana, entonces para ti Dios es tu sanador. Si por ejemplo tú estabas clamando porque tenías necesidad laboral, y Dios provee, entonces Dios es tu bendición. Si un día estabas preso en la cárcel o en algún pecado, en la depresión, en la ansiedad y ahora eres libre en el nombre de Jesús, Dios es tu libertador. Así que cada uno tendrá una definición de quién es Dios de acuerdo a su propia experiencia. O no la tendrá porque no ha experimentado con Dios. ¿Quién es Dios? A veces Dios también se convierte en el 911. En ese botón rojo de emergencia que solamente lo usamos cuando hay un problema del cual no podemos nosotros darle solución. Porque si el problema es, por ejemplo, dinero, y yo puedo prestar dinero, tengo quien me lo preste, yo ni oro, ni consulto con Dios, sino que voy donde aquel amigo o amiga para que me preste el dinero, sin orar. Si el problema entonces es de relaciones, de familia, de pareja, entonces voy donde un amigo, una amiga, o el pastor inclusive, y le pido consejos en vez de leer la Biblia, donde tiene consejo para todo el mundo, todas las edades, no importando cuál sea el problema. Pero cuando nada funciona, entonces ahora sí llamamos al 911. Oren por mí. Me acuerdo que existe Dios. ¿Y quién soy yo?, pregunta Dios. ¿Saben? Ninguno de los 12 pudo responder cuando Jesús les hizo esa pregunta. Pero entre ellos habían unas características. Una de ellas era el traicionero. ¿Quién era el tesorero también? ¿Cómo se llamaba? Judas. También habían 2 hermanitos que siempre querían estar en lo alto, en el Pentágono. Juan y Santiago. Ellos solamente querían 2 lugarcitos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Nada más. Y había alguien encargado de las relaciones públicas, llamado ¿quién? Pedro. Él era el encargado ¿de qué? De las relaciones públicas. Y entonces Pedro dice que en la Biblia nos dice que le dijo a Jesús, ¿tú eres quién? El Cristo, el Hijo de quién. ¡Wow! Cuando Jesús escuchó semejante declaración, le dio un piropo santo. Y le dice a Pedro, oye Pedro, esto no te lo ha revelado ni qué, ni carne ni qué, sino ¿quién? El Espíritu. Y cuando Pedro escucha ese piropo santo, inicia a sacar pecho, mira hacia atrás donde están los otros 11, le dice, como quien dice, ustedes no se dan cuenta que aquí el único que tiene el Espíritu soy yo. Oye hermana, qué bonito cantas. Ya más nunca ensaya para cantar. Qué bonito cuentas la historia de los niños. Ya no se preparan porque creen que con una ley ya se la van a aprender de una. Yo llevo 15 años en la iglesia. Entonces, ¿para qué estudio la lección cada día? Solamente la miro el viernes y me doy cuenta de qué se trataba toda la semana. Porque yo tengo el Espíritu. Ir a la iglesia. Yo leo la Biblia, pongo en el televisor cualquier cosa y entonces ya un tema me transforma porque yo tengo el Espíritu. Algún día hemos escuchado que hacemos algo bien y eso nos hace enaltecer y dejamos de entonces tener al Espíritu. Dice el versículo 20 del capítulo 16 que Jesús les dice a sus discípulos, no le digan esto ¿a quién? A nadie. No le digamos a la gente, ay, en la iglesia pasa esto, nosotros somos de esto, no digamos nada, vivamos más y hablemos menos. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que vivamos más y hablemos ¿qué? Menos.
Es lo que en realidad Dios quiere, Dios necesita. Y entonces, en el versículo 21 del mismo capítulo 16, dice que Jesús le dice a sus discípulos que Él iba a ser entregado, que iba a ser crucificado. Y Pedro, que tenía ¿a quién? Al Espíritu Santo, pasaron 3 versículos y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Cómo es posible que alguien que tenía al Espíritu ahora le dicen diablo? ¿Cómo es posible que un día estaban aquí contentos y dijeron: sí, yo prometo, que eran irresistibles, y ahora cada uno por su lado porque son incompatibles? ¿Cómo es posible eso? Hoy algunos dirán: ¿y ese porque está quemado? A la gente no le gusta el chisme, pero les voy a contar. Esa mañana salimos a las 7 de la mañana, San Félix. Fuimos a caminar a San Félix. Y llegando allá a lo último, donde se ve ya toda la ciudad, dijimos: hagamos silencio. Y se escuchaba un ruido perturbador de toda la ciudad. La contaminación auditiva tan grande que hay, pero estando acá metido, uno no escucha ese ruido. Pero allá arriba sabe uno que acá están en problemas. Pero como acá el ruido es como tan normal, ya no es problema. Y cambian las cosas. ¿Se acuerdan que cuando el teléfono tenía cable la gente era libre? Pero ahora que el teléfono está libre, usted está atado, atada. ¿Cómo es posible entonces que alguien que le dicen: tú tienes al Espíritu Santo, ahora le dicen diablo? ¿Cómo es posible que alguien que salga esta noche de este lugar vaya a la casa y pelee con la mujer? ¿Cómo es posible que alguien que salga de ese lugar no sepa cómo enfrentar las diferentes situaciones cuando dicen: más busca primeramente el reino de Dios? ¿Cómo es posible que estemos matándonos en casas cuando la Biblia dice: soportaos? Cuando dice que Dios le dará a cada uno según, y no nos mandará algo que no podremos soportar. Y recuerdo a aquel padre que me decía: yo no creo en esos evangélicos, porque ¿cómo es posible que sale de la iglesia a pegar y a maltratar al niño? ¿Cómo es posible eso? Cuando a uno le dicen que tiene al diablo, o cuando a uno le dicen Satanás, la vida de uno tiene que ser impactada, tiene que ser transformada. Pero ahora me encuentro con Pedro y los discípulos en la barca. Y Pedro dice que el que más habla más peca, ¿cierto? El que mucho habla mucho peca, y por la lengua muere el pez. Y Pedro, el bocón, como usted y yo a veces somos, dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y realmente Jesús le permite que él camine sobre las aguas. Y cuando Pedro, dice la hermana Harmon de Guay, que cuando Pedro inicia a caminar sobre las aguas, mira hacia atrás como diciendo: aquí el único que camina, aparte de Jesús, soy yo. Y la segunda razón por la cual Pedro cae, dice: las olas eran tan altas que impedían que Pedro pusiera sus ojos ¿sobre quién? Sobre Jesús. ¿Saben que eso pasa en nuestras vidas? Queremos ser diferentes, pero miramos atrás y quitamos la mirada de Jesús. Queremos ser diferentes, pero estamos atados al pasado. Aún en nuestro celular tenemos el contacto del tinieblo y la tiniebla que nos hace caer. Estamos caminando, pero entonces nos recordamos de nuestra vida pasada y pensamos: ¿y qué va a pensar la iglesia de mí cuando yo regrese? No debiese ser el pensamiento de las personas. No debiésemos de pensar qué va a pensar los demás, porque he aquí yo hago todas las cosas nuevas, dice el Señor. Amén.
pero nosotros siempre miramos atrás. Y dice la hermana Harmon de Guay que fueron las dos razones por las cuales Pedro se hundió, porque miró hacia atrás. Posiblemente sea la razón por la cual estás fallando y no eres diferente. Y hoy quiero que escuches una primera intervención, mi Cireneo. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué fallamos? Y mientras escuchamos esta canción, quiero que reflexionemos en qué cosas nos hacen caer. Y si es posible, si es alguien que tenemos en nuestro celular, elimine ya mismo el contacto, bloquéelo. ¿Y qué va a pensar? No me importa qué piense, porque yo quiero estar cerca de Jesús. Y vamos a escuchar esta canción y pensemos en qué cosas no nos permiten fijar vuestros ojos, como dice Hebreos 12:2, en el autor y consumador de la fe, en Jesús. He caído 1000 veces y siempre me ofreces tu mano. Cuando ando en tinieblas encuentro en tus ojos la luz. Y tu amor es tan sincero que eres tú mi Cireneo. Cuando tengo que cargar alguna cruz, he faltado a la ley del amor y tú nunca me acusas, ni te ofendes cuando por mi cuenta abandono el redil. Y me mata un desconsuelo cada vez que te pierdo, mas tus brazos se abren siempre para mí. Eres mi Cireneo, eres amor y luz, me has dado nueva vida, muriendo en esa cruz. Amado Cristo vivo, tú estás dentro de mí, enséñame el camino para llegar a ti. Porque quiero cantar en el coro celeste que tienes, porque quiero en tus brazos de luz para siempre morar, o morir en la quietud de un ocaso en una cruz. Si una nueva vida tengo que cargar, eres mi Cireneo, eres amor y luz, me has dado nueva vida, muriendo en una cruz. Amado Cristo vivo, tú estás dentro de mí, enséñame el camino para llegar a ti. Eres mi Cireneo, eres amor y luz, me has dado nueva vida, muriendo en una cruz. Amado Cristo vivo, tú estás dentro de mí, enséñame el camino para llegar a ti. Solamente tenemos que hacer eso. Pero nosotros seguimos mirando hacia atrás y contemplando el pasado, y por eso nunca podremos seguir siendo diferentes ni cambiar. Pero hay un refrán que dice que la tercera es la vencida. La primera le dijeron a Pedro que él era ¿qué? Diablo. La segunda que no sabía nadar porque se estaba ahogando. Pero la tercera es ¿qué? La vencida.
Y cuando usted lee, por ejemplo, Mateos 26, del 30 al 33, se da cuenta que ahora Jesús se traslada a otro lugar, al Getsemaní. Y entonces Jesús inicia a decirle a sus discípulos que uno de ellos le iba a ¿qué? A dejar. Y entonces Pedro dice, aunque todos te dejaren, yo nunca me apartaré de ti. El yo no sirve de nada si no tenemos a Jesús. Y ese es el problema de nosotros. Intentamos cambiar y queremos hacer muchas cosas solamente desde el yo, sin Jesús. Y por eso seguimos cayendo, seguimos retrocediendo y no somos diferentes. Y entonces dice el versículo 58 de Mateo 26 que cuando iniciaron a buscar a los que eran amigos de Jesús, el primero que corre es Pedro. Para que digan, aquí quedó, aquí murió, yo me voy. Pero él pensaba en su yo nunca es, ¿será Judas que lo he visto sacarse moneditas de la bolsa? ¿Serán Santiago y Juan que siempre andan por allí cuando están contigo bien y después se van? Pero yo nunca me apartaré de ti. Y a veces decimos, yo nunca me voy a ir de Jesús. Pero no hacemos la lección, no estudiamos la Biblia, no oramos, no nos congregamos. Y el yo sin Jesús no sirve de nada. Por eso no podemos ser diferentes. ¿Saben? Llega una primera mujer y se le acerca a Pedro. Pedro estaba en el patio calentándose las manos y llega una mujer y dice, oye, tú eres de los que andaban ¿con quién? Con Jesús. Yo no lo conozco. Llega otra segunda muchacha y le dice, tú eres porque andabas, eres Galileo. Yo, no hay más gente aquí con ustedes, soy el único que está con ustedes, yo no lo conozco. Y una tercera persona le dice, tú eres como Jesús, porque hablas como Jesús. Y entonces Pedro dice que sacó todas las groserías que se había aprendido en el barrio y se las contó para que no hubiese duda que él no conocía a Jesús. Porque cuando no nos conviene que nos reconozcan como cristianos, nos vestimos diferente, hablamos diferente, para que la gente no sospeche que somos cristianos. Entonces por eso, como es fácil, cuando tú cargas la Biblia, te la montas aquí, ¿qué dicen? Ese es evangélico, es cristiano. Cuando no me conviene que lo sepan, ¿cuál Biblia? Celular, y piensen cada uno lo que quiera. Nos vestimos diferente, hablamos diferente cuando no queremos que nos conozcan como hijos de Dios. Y entonces cuando Pedro inicia a decir, no lo conozco, lo negó 3 veces, inicia a cantar el gallo. Y dice el versículo 75, en las 2 últimas palabras, que Pedro lloró amargamente. Pedro lloró amargamente. ¿Cómo yo no voy a llorar amargamente si cada día que llego a la casa hay más peleas, más problemas? ¿Cómo no voy a llorar amargamente si veo que mi matrimonio cada día está más destruido? ¿Cómo no voy a llorar amargamente si veo que mis hijos, mis hijas cada día se alejan más de Dios y su venida está más cerca? ¿Cómo no llorar amargamente si mi vida espiritual cada día va de mal en peor, en decadencia? ¿Cómo no llorar amargamente? Pedro lloró amargamente porque recordó aquel viernes en la noche en la mirada de Jesús, recordándole que Él le había prometido muchas cosas y no le había cumplido nada. Por eso Pedro lloró amargamente. Porque recordó las palabras consumado es y entendió que no había oportunidad para él porque su maestro, su gran amigo, había muerto para él. Por eso Pedro lloró amargamente. Dicen los especialistas que cuando una persona sufre de depresión hasta la ropa le pesa. Y entonces Pedro se consiguió a 6 amigos más. Eso está en Juan capítulo 21, versículo 1. Juan se consiguió a 6 amigos más. La gente cree que Pedro se fue a pescar porque era su hobby, su pasatiempo. Pero Pedro se fue a pescar por 2 razones. Número 1, en el agua
no había fuego. Y el fuego le recordaba a Pedro que él había negado a su maestro 3 veces. La segunda razón por la que Pedro se va a pescar es porque no hay gallo, que también le recordaba su traición. Y entonces cuando Pedro y los otros 6 se van a pescar, que de hecho no pescan nada, porque ni los peces gustan de traicioneros, y no pescan nada, dice que inicia a acercarse a alguien, y ellos no le reconocieron. Anduvieron con Jesús 3 años, pasaron 3 días y no le reconocieron. Y les dice este hombre: vuelvan y tiren la red. Y entonces uno de ellos se le prende el bombillo y dice: no, ese es ¿quién? Es Jesús. Pero ¿saben por qué no le reconocían? Porque se habían olvidado de la promesa que les hizo Jesús, que Él volvería. Qué triste que a veces solamente hablemos de las cosas malas que ocurren. Qué triste que solamente recordemos a las personas por su pecado. Qué triste que solamente digamos: no, lo que pasa es que la iglesia va de mal en peor. Pero aquí está usted. Por lo menos hay gente que viene todavía a la iglesia. No hay esperanza para los hogares. Pero mire, ahí está el hermano Carlos Torres con la hermana Dava, y todavía se quieren y se aman. Aún hay gente que sigue viniendo a la iglesia. Aún hay personas que siguen creyendo en Cristo Jesús. Entonces contemos de eso bueno que aún permanece. Pero solamente hablamos de lo malo. Y a ellos se les olvidó que Jesús les dijo que Él volvería, que iba a resucitar. Y se acordó Pedro de aquellas palabras, de sus palabras de gran amigo en su amigo Jesús. Y cuando él recordó las palabras de Jesús, pensó: le voy a decir que fui un traicionero, que me perdone, que me disculpe, me voy a arrepentir. Todo eso decía mientras se acercaba con Jesús. Pero entonces Jesús, que estaba en la orilla, que estaba cerca de ellos, ha venido esta noche a tu misma orilla, no para condenarte ni para juzgarte, sino para restaurarte. Jesús esta noche ha abierto tu palabra para que tú puedas ver que aún hay esperanza para el perdido. Jesús ha venido esta noche a tu vida para decirte que si creemos en Él, para el que cree, todo le es posible. Y Jesús estaba en la orilla. Y dice la Biblia que entonces Pedro, cuando vio que Jesús estaba cocinando peces con fuego, recordó su pasado. Y cuando Pedro vio fuego, se olvidó de lo que le había prometido a Jesús en su mente. Y saben que Pedro no le dijo nada a Jesús. Pero Jesús, que todo lo sabe, le pregunta: oye Pedro, ¿tú me amas? Como queriendo decir: oye Pedro, ¿tú tienes algo para contarme? La pregunta que te hago en esta noche es: ¿tú amas a Jesús más que a tu novio, más que a tu novia? ¿Tú amas a Jesús más que a tu trabajo? ¿Tú amas más a Jesús más que al otro hombre que no es tu esposo? ¿Tú amas más a Jesús más que a la otra mujer que no es tu esposa? ¿Tú amas a Jesús más que a tus amigos y amigas? 3 veces le preguntó Jesús a Pedro: ¿tú me amas? Y Pedro decía: Señor, yo te amo. Yo les pregunto a ustedes: ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3. ¿Cuántas veces Jesús le preguntó si lo amaba? 3. Las mismas veces que tú caigas, Jesús te puede restaurar si quieres ser diferente. Pero tienes que querer ser diferente. No es solamente con decir: yo quiero tener un deseo y no hago nada, no vengo, no camino, no dejo. El fuego le recordaba a Pedro su pasado, y Pedro tenía que pisar el fuego para encontrarse con Jesús. Esta noche tú tienes que pisar tu pasado para encontrarte con Jesús. De lo contrario, seguiremos sufriendo de depresión espiritual y no podremos ser diferentes.
porque no amamos a Jesús a veces más que a estos. O porque estamos recordando nuestro pasado y eso no nos permite ser diferentes. Jesús es resucitado, Jesús se va al cielo. Y ahora me encuentro con Hechos capítulo 3. Había un hombre que era llevado siempre a la iglesia. Este chico que era llevado siempre a la iglesia iba no a la iglesia como tal, iba a quedarse afuera de la iglesia, del templo, a pedir limosna. Y entonces viene Pedro y Juan, que van a la iglesia y se encuentran con él. Y dice la Biblia que él les pide obviamente limosna y Pedro le dice: mírame. ¿Por qué le dice ahora mírame? En el libro de Mateo, Pedro lo encontramos como alguien que no hablaba palabras de Dios, que le dijeron diablo. Más adelante le tratan de no sabes nadar. En Juan 21 me encuentro con un hombre que niega a quién, a Jesús. Y si siguen leyendo el versículo 20 de Juan 21, vas a encontrar que Jesús le dice a Pedro: a ti qué te importa, sígueme tú, no mires la vida de los demás. Y ahora en Hechos 3 me encuentro con un Pedro diferente, restaurado, hasta el punto de decirle a las personas: mírame, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, y yo tengo al Espíritu de Dios. Es alguien que ha sido transformado. Y si eso no te convence, ve más adelante en Hechos capítulo 5, versículo 15 y 16. Cuando la gente se daba cuenta que estaba enferma, que se estaba muriendo y querían sanidad, ¿saben qué hacían? Vamos a leerlo. Hechos 5. Hechos 5, en el versículo 15 y 16, dice lo siguiente: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas para que al pasar ¿quién? ¿Al pasar quién? Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre ¿quién? Sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo ¿qué? Enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanos solamente por la sombra de Pedro. Amén. Si la sombra de Pedro traía sanidad, la sombra de Jesús dará salvación a tu vida. Y Jesús esta noche ha venido a tu orilla para restaurarte, pero tienes que desear ser diferente y declarar que amas a Jesús. De lo contrario, el deseo en sí no es suficiente. El problema es que seguimos atados y atadas al pasado. Y a menos que cortemos vínculo con el pasado, nunca podremos ser diferentes. Estamos con miedo, con inseguridad, porque nos da miedo lo que no podemos controlar. Y Dios te invita a caminar por fe. Tú quieres ser diferente, pero sigues sufriendo porque no das el paso de fe. Y Jesús en esta noche te dice a ti: yo puedo cambiarte. Y tú le haces una pregunta: dime, Señor, ¿qué puedo hacer? Si tú escuchas y has escuchado en esta noche la palabra de Dios, y sabes que quieres ser diferente y anhelas y estás dispuesta a dejar tu pasado, a cortar vínculo con ese hombre, esa mujer que no te ayuda, entonces ven aquí al frente y dile: dime, Señor, que aquí estoy. Y vamos a escuchar esa música especial. Cuando la escuchemos, si tú quieres realmente hacerlo, te invito a que vengas aquí al frente conmigo y le digamos al Señor Jesús: en verdad yo necesito y quiero ser diferente. Señor, qué camino andar, quiero
si en pecado estoy, si en senda oscura voy, ¿qué camino sigo, Señor? Dime tú cuál es el lugar donde pueda cumplir tu voluntad. Dime, Señor. Cuando la duda en mi mente está, y si vacilo en mi decisión, dime, Señor, si es que hay duda en mí, si en senda oscura voy, ¿qué camino sigo, Señor? Dime tú cuál es el lugar donde pueda cumplir tu voluntad. Dime, Señor, dime, Señor. Donde pueda cumplir tu voluntad. Dime, Señor, dime, Señor. Querido Padre que estás en el cielo, en cierta oportunidad tú preguntaste, ¿y qué dicen ustedes? ¿Qué dice la gente? Posiblemente de nosotros digan que somos mala paga, que somos mal esposo, mal mujer, mal marido, mal hermanos. Posiblemente te hemos negado muchas veces, pero esta noche estamos de pie porque queremos ser diferentes. No solamente queremos ser diferentes, tenemos y necesitamos ser diferentes. Pero solo no podemos, Señor. Hemos por mucho tiempo intentado cambiar, mejorar, hablar mejor, sin groserías, sin palabras soeces, tratar mejor a las personas, ayudar a los enfermos, al que necesita. Hemos intentado muchas cosas por nuestros propios méritos y hemos fracasado. También hemos intentado estar más cerca de ti, pero el pasado nos hace recordar que somos traicioneros, que somos hipócritas. Pero tú estás aquí en esta noche en nuestra orilla, estás en nuestras vidas, Señor. Así como Pedro pasó 3 años contigo y aún seguía hablando de forma soez, seguía diciendo que te amaba y fracasaba. Aquí estamos, Señor, en esta noche, pidiéndote que por favor también nos ayudes a ser transformados en el poder de tu palabra. En verdad te necesitamos, Señor. Perdona nuestro pasado. Haznos sentir que realmente tú ya nos has perdonado. Y ayúdanos a creer que ya somos perdonados. No solamente a creer, sino a vivir como personas que han sido perdonadas. Te lo suplicamos, oh Jesús. No permita que salgamos de este lugar creyendo que tú no puedes hacer nada por nosotros. Permite que al salir tengamos la convicción y la creencia de que realmente en tu palabra hay poder para transformar cualquiera que sea nuestro problema y nuestro pecado.
Ayúdanos a creer que en ti aún hay esperanza, no importando cuál sea nuestra realidad. Ayúdanos a iniciar a caminar y a ser diferentes en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Pasen una feliz noche y que Dios nos bendiga a todos.